Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí, como cada martes a las 9 de la noche, en Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir. Yo soy Armando Ríos Peter. Como siempre, le agradezco mucho a Radio 13 Digital y también a Diario de Confianza la oportunidad de llegar a sus casas, llegar a sus dispositivos celulares. Y especialmente le agradezco a Jimena Céspedes, CEO de Metrix, que nos acompañe como cada martes. ¿Cómo estás, mi querida Jimena? ¿Cómo andas? Muy bien, Armando, Amado. Muchas gracias por la invitación de siempre. Qué contento de verte. Y bueno, también mi carnalito Amado Avendaño, mi hermano, qué gusto tenerte aquí, también como cada martes. ¿Cómo andas? Muy bien, muchas gracias, Jimena, Armando. Bueno, pues vamos a hacer una revisión, si les parece bien, de los principales temas de la semana. Metrix volvió a hacer este reporte de agenda semanal que trae temas interesantes, son temas variados, pero que me parece que apuntaran mucho el tipo, digamos, de momento social que estamos viviendo. Está el tema de Frena, está el tema de los expresidentes, que sin duda alguna en los próximos días pues va a convertirse en uno de los temas de mayor conversación, esta situación en la que se le está pidiendo a la Suprema Corte de Justicia que se defina respecto a la consulta popular que ha planteado el presidente sobre si deben de ser juzgados o no los expresidentes. También está el tema de la reaparición de Ricardo Anaya. Ahorita Jimena seguramente nos va a decir qué tanta conversación positiva, qué tanta conversación negativa hubo. Y otros más que me parece que también le dan color a lo que fue la agenda, el tema de Citlali, quien aspira a ser, la senadora Citlali, quien aspira a ser secretaria general de Morena, que está metida en su propio proceso interno para definir presidente o presidenta y secretario general de ese partido. Y un tema que también me parece que fue relevante, que fue el asunto de Gustavo de Hoyos, el actual presidente de la Coparmex, quien en una mañanera fue señalado del presidente de ser parte, digamos, de estos complots que luego aparecen en las mañaneras, de estarlo atacando, de estar exigiendo su renuncia. Temas de distinto tipo, ¿no, Jimena? ¿Por qué no nos cuentas la magnitud, el alcance, la dimensión y por qué fueron relevantes estos 5 temas, empezando pues por este del Frena, que sigue ahí presente? No sé si está en la colindancia con el Zócalo, no sé si ya se movieron más hacia Reforma, no sé si están completas las casas de campaña ahí en Juárez, pero bueno, cuéntanos, querida Jimena, cómo viste la agenda, cómo estuvo el reporte de Méndez. Gracias. A ver, el tema de Frena ya veníamos teniéndolo semanas anteriores. Sin embargo, no había sido tan relevante como esta semana. Como que habían ido preparando manifestaciones y digamos que eso lo cubrían los medios digitales. Había incluso tendencias relacionadas con Frena. La gente en general ya conoce la palabra y conoce el movimiento, que digamos que ha sido parte de lo que han venido construyendo. Pero el lunes, digamos que fue el evento cuando no los dejaron entrar al Zócalo y entonces entiendo que se quedaron en Avenida Juárez y demás, y eso ya, ¿por qué pasó a ser tendencia? Pero ya una tendencia más, como hablábamos hace un rato con Amado, una tendencia orgánica, porque lo cubrieron los medios. ¿Qué es lo que pasa cuando sube algo o no? Hay posibilidad de que sea un tema coyuntural, por ejemplo, un sismo, y en ese momento sube como una tendencia orgánica que le llamamos nosotros, o, por ejemplo, lo que pasó con otra muerte, con la de Jessica, y entonces justicia para Jessica, digamos que la gente se une y sube esas tendencias. Cuando son temas como el de Frena, generalmente son operadas. Ya hemos visto, y ya hemos visto un patrón de conducta que llevamos 3 semanas, casi 4, con tendencias los lunes en contra del presidente. El de esta semana fue el de Cobarde Chilloncito, y la semana pasada había sido uno similar, y el anterior había sido Los López también roban. Entonces, digamos que eso ha venido posicionándose entre los medios digitales, pero el hecho de que no los hubieran dejado entrar y lo cubrieran los medios hizo que el tema con el que nos levantáramos el lunes sea con el tema de Frena, y fue de los que mayor volumen dentro de la conversación tuvo durante este periodo. Prácticamente más del 50% de la conversación fue relacionada con Frena. Y esto se junta a lo que pasó, lo que tú comentaste con Gustavo de Hoyos, que lo que hizo el presidente fue señalarlo a él y a otros en la mañanera, como suele hacerlo, los mandó al paredón, diciendo que
él era parte del movimiento, lo mismo pasó con Felipe Calderón, y que pues tenía entonces que venir a marchar o venir a hacer camping en el Zócalo como los demás. Digamos que estos fueron como los dos temas principales de ese lado. Del otro lado, el tema de Citlali no fue por lo de Morena, digamos que eso lo que le sirvió a ella es para que la gente se diera cuenta que había o sea, que el partido Morena está actualmente en elecciones internas, digamos Un que eso, aspirante. claro, eso fue una buena publicidad para ella, porque no solamente se subió ella, sino se subió también la esposa del presidente a hablar sobre el tema, que fue un docente que puso un tuit muy desafortunado. Hay mucha gente que pone tuits muy desafortunados, pero que no llegan a ser una tendencia, sino es porque lo dice en el momento incorrecto, lo toma la senadora, lo toma alguien mucho más influyente, lo pone en la agenda la primera dama y pues ya se desbordó y el docente tuvo que renunciar porque pues obviamente el escarnio público pues hace que la universidad tenga que decidir en ese caso y pues decidió que el docente saliera. Claro. Ricardo Anaya ha sido más negativo para Ricardo Anaya que positivo, esto sí tenemos que decirlo, pero digamos que sigue en agenda porque comenzó a poner videos relacionados con lo que opina sobre la 4T y sobre el mandatario en general, y sí han sido muy difundidos, sobre todo en medios sociales privados. No sé si les ha llegado, pero a mí me han llegado varios videos a través de WhatsApp. Esa es una buena estrategia para él, pero todavía tiene muchos en contra. Entonces, digamos que la gente como que no se le olvida mucho que había estado en campaña y que no le ha ido muy bien. Y el último tema que está específicamente, que nos va a seguir acompañando esta semana, ya es el de si va a ser constitucional o no la posibilidad de enjuiciar a los expresidentes. Esa digamos que esa va a seguir toda la semana. Bueno, en efecto, gracias. Sin duda alguna, como siempre, el reporte de Metrix es muy completo y nos permite tener claros ángulos de qué es de lo que habla la gente. A mí la verdad es que ahorita que lo estamos recuperando, Jimena, me llama mucho la atención. Ahorita vamos a ver qué opinión nos da Amado. A mí me llama mucho la atención de que uno de los temas sobre los que no se conversó tanto, y yo pensaba que iba a ser realmente un tema de diálogo, de discusión, de polarización, pues es nada más y nada menos que la renuncia de Jaime Cárdenas Gracia. Jaime Cárdenas Gracia era titular hasta hace algunos días del Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado, el famoso INDEP, pues que ha estado muy presente en las discusiones, haciendo las subastas, generando dinero, incluso interactuando con el tema de la rifa del avión presidencial. Es decir, una institución que además de todo se le cambió nombre para tener pues una gran presencia simbólica, una gran presencia. Pues Jaime Cárdenas decide renunciar, señalando pues que se estaban robando las cosas, que eran parte de las cosas que le quitaban, que eran para devolverle al pueblo robado. Es decir, había ya actos de corrupción ahí en esa institución, ya no del pasado, sino de funcionarios que estuvieron ya presentes durante la presente administración, durante esta administración. Entonces lo subrayo. Él, pues palabras más, palabras menos, dijo, pues es que se estaban robando aquello que le iban a devolver al pueblo porque eran cosas robadas. Entonces, lo reitero porque vi muchos memes en ese sentido, pero no tantos, no fue gran parte de la discusión, y creo que tiene un valor político, simbólico importante, Amado, pues porque Jaime Cárdenas es sin duda un actor que ha sido muy cercano a la Cuarta Transformación. A mí me tocó ser diputado federal con él. Siempre fue un diputado muy activo, un legislador muy presente defendiendo a López Obrador, defendiendo los valores que desde entonces estaban ahí señalados y que hoy son grandes temas nacionales, el tema de ir contra García Luna, el tema del fraude electoral, o a decir de ellos el fraude electoral en favor de Felipe Calderón. Pues todos esos temas, si le das fast forward de aquella época, pues son los temas de ahora. Estamos hablando del tema de los expresidentes y del juicio. Estamos hablando de que hay un juicio ahí en los Estados Unidos, y cada uno de los temas que él debatía desde entonces, pues ya hoy tienen un nuevo contexto y tienen un nuevo planteamiento desde el gobierno. Entonces, que alguien que fue tan activo a lo largo de estos últimos 12 años termine renunciándole a la Cuarta Transformación, me parece que pues que nos debe de llevar a tener reflexiones profundas. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues la gente no lo peló tanto, pues no fue un tema que genera tanta discusión. Pero, Amado, ¿tú cómo lo viste en el análisis mediático y obviamente el seguimiento que le dieron pues los líderes de opinión? Al menos en el caso de Jaime Cárdenas,
Creo que el problema principal es que la gente no ubica quién es Jaime Cárdenas, no es una figura relevante en lo público. Lo conocemos muy bien tú y yo, por Hubiera su sido trayectoria Fernández académica. Noroña y Exacto. Por su eran trayectoria diputados académica, juntos, ¿eh? Ah, él está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y, como bien dices, era un firme aliado del presidente López Obrador, y además era alguien que le daba mucha sustancia y argumentación a su causa. Y me parece que esta ruptura es una ruptura, aunque sea discreta, digamos, en lo público, es muy dolorosa porque el presidente también lo descalificó públicamente, ¿no? Dijo, pues, esto es por así que esto es para machines, ¿no? Se me rajó, yo le dije pues que aguantara, que aquí se hiciera, que era muy grande el animal, así le dijo en la conferencia mañanera. Sin embargo, me parece que el hecho que no haya tenido mucha repercusión mediática tiene que ver más con eso, porque Jaime fue muy discreto, le puso una carta sobre la mesa, y yo creo que esto se engloba en el asunto del escándalo del avión, que mucha gente ya dio por trascendido, aun cuando digamos, el asunto de la lana no esté claro. De hecho, ayer en la mañana el presidente en su mañanera, hoy en la mañana fue, el presidente en su mañanera dijo que pues ahora le va a meter mano a los fideicomisos pues para garantizar el acceso a la salud. Bueno, entonces, ¿qué pasó con la lana del avión? Y lo que pasó con la lana del avión es lo que denuncia Jaime Cárdenas en su carta, que el cheque que le entregó la Fiscalía General de la República es de hule y nunca llegó la lana, no existe esa lana, y entonces pues todo esto se descubre como un show. Pero me parece que lo complicado de la trama hace que no sea tan popular como Fernández Noroña, como bien lo dices, vociferando y gritando desde una cafetería y mentando madres, pues porque es un hombre muy mediático. Jaime Cárdenas es un hombre mucho más discreto que no se mete en ese tipo de broncas. Ahora, te interrumpo rápido, bueno, me estaba riendo ahorita, tenía años que no oía el concepto cheque de hule, ¿no? Pues ya tal vez porque ya no se usan tantos cheques, pero bueno, al final del día me parece que es importante subrayar algo que para efectos de la conversación digital pesa y pesa mucho, que es, hay actores que son pues rockstars de la conversación digital y que cuando traen temas, sean escandalosos o no, polarizan, ¿no? O sea, generan esta condición de amor-odio muchas veces en términos de posicionamiento. Pero, perdón que te interrumpí, pero ¿cómo viste, obviamente en el corolario, en todo el contexto de los temas que nos comentaba Jimena, el sabor de los temas, el por qué crees tú que estos fueron los temas que más presencia y más discusión tuvieron? Mira, a mí me parece, por ejemplo, que Gilberto Lozano es un líder muy parecido a López Obrador en sus características. Es un hombre que arenga, que confronta, que en su trato es encantador. O sea, tiene esa característica, es un hombre conservador, ¿no? Y lo que hizo fue, creo que la parte más visible y la que rescataron mucho más los medios fue este escenario en el que vuelven a tomar Reforma después de 14 años, ¿no? Alguien le está dando una sopa de su propio chocolate al presidente, está tomando Reforma, igual que... Entonces, los ponen en una posición incómoda a los suyos, vienen a reclamar lo que hace 14 años defendían. Las casas están vacías. En el 2006, pues las carpas estaban vacías, porque dijo, la gente propiamente no vivía ahí, era un plantón simbólico, había gente que estaba de guardia, pero no estaban viviendo propiamente ahí. Y el hecho de que el presidente exija que estén los líderes, ¿no? Que estén los líderes, pues es algo que también en su momento le criticaban. También le criticaron. Al movimiento de ellos, ¿no? Esa parte también se la criticaron mucho porque, digo, te lo digo en lo personal, a mí me tocó irme a meter en una lluvia brutal en Reforma al Sheraton y pues me encontré a la plana mayor del plantón cenando y tomando vino en el Sheraton. Entonces dices, pues sí, claro, digo, todos sabemos cómo se mueven estas cosas. No había cámaras digitales en aquella época. Exactamente, en el 2006 tan no había, cuando menos de esta calidad para grabarlos, pero lo que vimos es esa especie como de sopa de su propio chocolate. Entonces, creo que esa imagen fue la que le generó
la que detonó, y el amparo, el estar plantados, el tratar de pasar, el tratar de contradecir el mensaje que siempre da el presidente, que todo el mundo se puede manifestar. Les terminaron dando la mitad de la plancha del Zócalo, pero finalmente es una especie de triunfo para ellos. Desde mi punto de vista, Frena no había tenido mucha repercusión ni digital ni mediática, una repercusión tan intensa, hasta que el propio presidente les dio visibilidad con esto. Entonces, creo que sí fue en echarse un poquito para atrás. Una cosa es que te tengan tomado Reforma y otra cosa que, como cualquier hijo de vecino, vayas y te plantes en el Zócalo. Ah, mira, en el Zócalo no dan tanta lata como estar en Avenida Juárez y Reforma, porque eso sí me daña la imagen. Entonces, por eso, creo yo que por eso fue que los dejó pasar, no porque sea un hombre muy creyente de la libertad de expresión y de manifestación. En ese sentido, creo que por ahí va. En el caso de Ricardo Anaya, me parece que fue flor de un día, o sea que, porque ya sacó un segundo video que pues creo que nadie vio, o vieron 3, 4, o como dice Jimena, es como de nicho, ¿no? De mandarte el video por WhatsApp, pero no tuvo la repercusión de ya regresé, ya estoy aquí. Sí, se quita su mascarilla con mascarilla, ¿no? Y aquí nada más le falta desenfundar un sable. Sí, y ya llegué, listo. Y ahora sí, yo soy el más. Pues la verdad es que como show también funcionó, o sea, dio un pico, pero pues la verdad es que no hubo más, no hubo más. Y sobre el juicio a los expresidentes, pues es un tema de recurso que le queda al presidente. No creo que les pinta para que no se lo den, pero también puede ser un tema que le dé para decir, la Suprema Corte no me lo quiere dar, pues entonces yo armo un show como armé con el aeropuerto, como lo armé con la hidroeléctrica de Huesca o lo de la cervecera en el norte. Creo que de ahí se va a tener que agarrar porque, como lo vimos ayer, en estas últimas semanas el presidente no ha tenido la sartén por el mango, porque la sartén enorme que tenía por el mango se llamaba Emilio Lozoya, y pues se le desmoronó porque pues alguien le puso un estate quieto con un video de su hermanito que pues le metió un calambre, ¿no? Por ahí dice un colega veracruzano, Alejandro, no recuerdo, escribió con Carlos Loret sobre esta filtración de que se detuvo en virtud de que sí habían otros videos de Lozoya, pero con gente muy cercana al presidente López Obrador, y entonces dijo, pues mejor hasta ahí la dejamos, ¿no? Entonces se le acabó la gasolina en ese sentido y no ha podido el presidente articular un nuevo caballito de batalla, ¿no? Bueno, aunque trae el tema de los expresidentes, tiene ese origen, ¿no? En realidad, él aprovecha la declaración filtrada de Emilio Lozoya precisamente para ver en ese universo amplísimo, en ese bufete de nombres que traía la declaración, pues para agarrar a 3 expresidentes y luego ya agarra contra todos parejo y pone el tema. Vamos a desglosar, si te parece bien, Jimena, la conversación de Frena. Sé que ya un poco hemos ampliado, pero hay esta sensación de que Frena, o por lo menos de los 2 comentarios de ustedes, estaba presente, pero no tan fuerte, ¿no? Digamos, tal vez era más una lógica de comunicación por la vía de los WhatsApps, por la vía de los chats. Muchos de los chats, pues yo tengo la oportunidad de tener amigos de distintos perfiles ideológicos. Entonces estoy en algunos de izquierda, estoy en algunos de derecha, en unos de centro, en unos agnósticos, en fin. Pero mucho el perfil de la gente que está relacionada, digamos, con la oposición, que fue derrotada en el 2018, la variopinta variedad que eso significa, pues como que han utilizado a Frena como una suerte de ariete, ¿no? Me acuerdo las primeras imágenes de estas marchas en los coches, donde las fotografías de las pancartas exigiéndole la renuncia al presidente López Obrador, lo usaba mucha gente como una suerte de, bueno, pero aquí estamos, ¿no? Y Frena está dándole oxígeno, pero tal vez todavía era muy pequeño en su dimensión. Después se vino a amplificar, obviamente, con este tema del Zócalo. ¿Qué es lo que dice la conversación? ¿Qué tanto avala los que respaldan la movilización de Frena? ¿Qué tanto avalan el planteamiento en lo general? ¿O solamente es porque es un grupo que le está causando ruido y que le está dando lata al presidente, lo apoyan? ¿O realmente hay
profundidad en el planteamiento, porque el planteamiento es complejo jurídicamente, política y socialmente, y es lo que quieren es que antes del 30 de noviembre López Obrador renuncie, y lo plantean precisamente porque es el periodo constitucional para poder volver a convocar elecciones. En fin, digamos, es como que un planteamiento que hoy parecería, lo digo por lo menos cuando ves cuando la contra lo que te pones una fotografía del Zócalo, el Zócalo desde arriba, ¿no? En pleno así, que se ve la plancha del Zócalo y se ven 100 o 1000 casitas de campaña. La crítica del meme que yo vi es, bueno, pues con esto quieren quitar a López Obrador, ¿no? Y un poco como mofándose de eso. ¿Qué tanto es el impacto real, más allá de la realidad fehaciente física, del acompañamiento de la discusión frente a un planteamiento de ese tipo? ¿O solamente es porque, repito, le dan lata al presidente y hay gente que lo apoya porque les gusta? Mira, Frena ha hecho algo que nosotros hemos visto en la conversación, que es como empiezas un movimiento y lo han hecho de manera correcta. No sé si, o sea, no sé si su planteamiento sea el correcto o no, ni si la vía jurídica sea la correcta o no. Digamos que eso ni siquiera tendríamos los que juzgarlo, ni saber si estamos en favor o en contra. Pero los pasos que han hecho sí han sido los pasos correctos. ¿Qué es lo que han venido armando? Lo primero que hicieron fue a través de chat de WhatsApp, como tú lo dijiste, comenzar a reclutar gente. Y cada persona le pedían que una vez que se reclutara, tenía que reclutar a un número determinado de personas y los convocara. Entonces, ellos lo que pasaron fue de un movimiento, comenzaron creándose, posicionándose en los medios digitales, posicionando su agenda. Tienen un concepto muy claro y es que AMLO renuncie, independientemente de si se puede o no. Fíjense que lo primero que uno tiene que hacer cuando hace un tema de comunicación es poner algo que la gente entienda, que es lo mismo que hizo López Obrador en su momento. Vamos a acabar con la corrupción. Entonces, lo que ellos están poniendo es eso, ponen al presidente en la mitad y dicen AMLO renuncia. Entonces, lo que ha venido pasando es que pasaron del movimiento a la movilización. Lo hicieron primero a través de los coches, que se ponían de acuerdo, y lo primero que criticaban las redes sociales es que eran muy pocos o que era una manifestación muy fifí porque todo el mundo iba en coche, y en coche es último modelo. Entonces, digamos que esas habían sido las primeras críticas. Pero ya verlos pasar de que ya las últimas 3 semanas han estado en tendencia, aunque no habían hecho movilizaciones a través de medios digitales públicos, o sea, la prensa todavía no los había cubierto hasta este momento en donde ya los cubrió por el hecho de que estaban en el Zócalo. No, lo que ha venido pasando es que la gente, independientemente de que esté de acuerdo o no, ya los vio. El movimiento ya existe en los medios digitales, la palabra Frena ya lo existe y ya hay una figura pública que la gente conoce y que además todo lo relacionan con FEMSA. O sea, también eso es importante porque digamos que eso lo que ha venido haciendo es que la gente comienza a identificar a la persona, que es lo que no le pasó con lo que ustedes comentaban hace un momento de por qué no era relevante que hubiera renunciado Luis Cárdenas. O sea, eso era porque nadie lo conocía. En cambio, en este caso, lo que hicieron fue construir la historia correcta. Construyeron una persona, construyeron un movimiento, pasaron a movilización. Lo logran o no, lo que pasa es que esto se va a unir a otras cosas que están en contra del presidente, como el movimiento de las mujeres en este momento, o los movimientos que están organizando los otros partidos políticos por el tema de las elecciones. Entonces, lo quiera o no el presidente, ya le pega a la figura pública. O sea, ya le pega en los medios digitales, ya es un hashtag que la gente comenzó a usar, el de renuncia a AMLO, y el de frena también ya lo va a comenzar a usar mucha gente. Entonces, digamos que pase lo que pase, ya está en cabeza pública. Ya está, digamos, ya está en el imaginario colectivo, y lo que recupero de lo que dices tú es, se siguieron una serie de pasos que tienen una suerte de congruencia alrededor del crecimiento, donde lo que tienes tú tal vez son tres temas. Tienes una persona que encabeza el tema, ¿no? Una propuesta clara, ¿no? Una propuesta clara, sea viable o no sea viable, y a final de cuentas hasta un hashtag, como lo estás planteando tú, ¿no? Ya una suerte, digamos, de llamado de guerra, ¿no? Que es que renuncia a AMLO, el que estabas comentando, el hashtag. ¿Tú cómo lo ves, Amado? A mí realmente sí me llama mucho la atención, aunque obviamente yo no estoy de acuerdo con el planteamiento de Frena. Me parece que la idea simple es lo que les ha funcionado. Básicamente la comunicación tiene que ver con ideas simples, y la idea simple de renuncia a AMLO es una idea pegajosa. A la gente no le importa si es imposible, si es viable o no.
a la gente que se opone a Andrés Manuel no le importa si Frena es católico, si es confesional, si es de derecha, si está planteando una idea simple que por la forma en la que se plantea y por lo que hizo, es decir, tener el atrevimiento de irse a plantar al Zócalo, ya le genera unos cierto nivel de positivos, es decir, ya hay alguien que se le plantó al presidente, que son chiquitos, que sean lo que sean. El contraargumento es, bueno, si son tan chiquitos, son tan insignificantes y piden algo que es muy difícil de cumplir, ¿por qué se le está dando tanta atención? Porque ya se volvieron visibles, sus casitas se volvieron visibles, de colorcitos y lo que quieras, ahí están. Estaban vacías, pero ahí están, ¿no? Cosa que no se había visto. Una cosa es una manifestación en coche que le dé vueltas al Zócalo o a la Ciudad de México, y otra cosa es, ahí están, ¿no? El plantón ha sido una forma de manifestación que genera visibilidad. A los movimientos de izquierda les ha funcionado. Van, se plantan, la gente va, se planta. El estar plantados es un corazón latente que ahí está. Que les diga lo que quiera el presidente, que los descalifique como quiera, pero ahí están. A partir de eso, creo que sí se puede empezar a construir una idea un poquito más compleja. Es decir, y a partir de renuncia a AMLO, ¿qué? ¿Es viable? No, no es viable. No va a ser viable, el presidente no va a renunciar. ¿Qué sigue? Bueno, entonces el plan B, ¿cuál es? Pero ya hay un intento de movilización. Tiene que venir un paso superior y lo que podemos ver o lo que podríamos ver, no necesariamente articulado con Frena, pero sí de una manera independiente por el tamaño que significa, es el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres. Porque lo que conversaba con Jimena es, independientemente de que las mujeres, algunas se consideren feministas y otras no, a la inmensa mayoría de las mujeres en algún momento de su vida las han acosado, las han violentado. Eso genera un sentimiento de unidad en torno a un discurso que ha sido muy desafortunado de parte del presidente, que pudo haberlo él desarticulado simplemente teniendo una actitud positiva hacia el movimiento, solidarizándose con él, y lo que hace es convertir a una feminista que es Claudia Sheinbaum, pues ahora en una enemiga del movimiento, tratando de descalificarlo de una manera, la verdad es que bastante torpe, tratar de vincular el movimiento feminista a decir, a minimizarlo, a que está patrocinado por un grupo empresarial. Si ese grupo empresarial pudiese manipular el movimiento feminista, pues ese grupo empresarial sería más poderoso que Facebook o más poderoso que Elon Musk. Las cosas no son tan simples como eso, y me parece que se están equivocando terriblemente. El voto femenino es un voto muy relevante y creo que por un capricho personal ideológico del presidente está perdiendo muchísimo. Déjame tomar esa idea para preguntarle a Jimena cómo en la conversación, o si es que en la conversación esos dos temas se cruzan. Obviamente en la conversación digital se logra ver cuando hay imbricaciones, cuando hay similitudes, cuando hay empatías en los procesos, y creo que lo que está diciendo Amado, mi querida Jiménez, es importante, superlativamente diría yo. Hace rato que yo decía, ya hay una persona, hay una propuesta, hay un hashtag y hay un símbolo. Es algo que me faltó decir en las batallas, en las luchas. Cuando hay un símbolo, eso se vuelve pues realmente potente. Y creo que un símbolo que, por más que sea pequeñito en esa fotografía que decía yo cuando trataban de ridiculizar las, no sé, 100 casas de campaña y en el Zócalo, pues es un movimiento que creo que históricamente, por lo menos en los últimos 30 años, no siendo de izquierda, llega y se enclava en el Zócalo, digamos, con un planteamiento claramente en contra de la autoridad, ¿no? Es algo que históricamente la izquierda, y sin duda alguna el principal representante masivamente fue López Obrador, reiterando siempre su presencia de ganar el Zócalo, de movilizar hacia el Zócalo. Pero bueno, tal vez ese pequeño enclave simbólico tiene otro tipo de repercusiones en términos de las percepciones. Y lo quiero retomar por si tú ves, han encontrado ahí en Metrix, que el diálogo alrededor del tema de Frena
tiene o no, es pregunta, alguna suerte, digamos, de convergencias en términos de lo que están haciendo las mujeres. Hay que recuperar en dónde está el tema de las mujeres. Lo sintetizo rápido. Venimos de una movilización muy importante, el 8 y el 9. Bueno, primero una movilización muy significativa en Paseo de la Reforma, en varias plazas del país, si no es que en todas. Y después digamos, el hoy no trabajo, hoy el paro nacional de mujeres, ¿no? Donde primero una movilización, después una desactivación económica con una gran pérdida de recursos, tal vez 50, 70% de las mujeres claramente involucradas en términos de estar apoyando el tema. Recuerdo haber visto las encuestas. Luego el impasse del coronavirus y este tema que salta de pronto, donde tienes ya mujeres tomando las comisiones nacionales de derechos humanos en el país, simbólicamente esta de Cuba aquí en la Ciudad de México, y convirtiéndolas en refugios. Bueno, ahí es, digamos, donde está. ¿Qué tanta convergencia has visto en la conversación entre los temas? Habida cuenta que las mujeres, algunas de ellas, no sé si todas, pues señalan a López Obrador precisamente por lo que dice Amado, como alguien no empático con su planteamiento y con sus problemas. Claro, mira, el único tema que hemos visto que está relacionado y que fue parte de la conversación de la semana pasada y de esta es el de represión. Hoy era tendencia dentro de los medios digitales esa palabra y lo que están diciendo es que el gobierno en general está generando una represión tanto hacia los medios públicos en general, una represión hacia los movimientos como el de Frena y una represión hacia las mujeres. Entonces, digamos que la convergencia es esa palabra, que además es una palabra que sí le puede afectar mucho al gobierno federal si la gente comienza a ser consciente de la palabra per se y de qué le está pasando a cada uno, digamos que al derecho personal en cada uno de sus casos. Sobre si hay una relación entre las mujeres y Frena, no la hemos visto en ninguna parte, ahí sí es importante que la tengamos. Las mujeres en general sí han tenido movimientos, como tú lo dices, desde el de marzo, pero que cada vez que hemos visto una muerte más, como el de Justicia para Jessica de la semana pasada, eso las mueve más y por ejemplo, lo que sí vimos en algunos comentarios, por ejemplo, lo que le decían a la primera dama, bueno, no es la primera dama, la esposa del presidente, perdón, que llegaron y le decían que no tendría por qué meterse en un tema como el de la senadora y tendría más bien que meterse en un tema como el de la desaparición forzada de mujeres o el de la violencia contra las mujeres. ¿Como un reclamo o como una recomendación? Es como un reclamo, que ella tendría que ser más empática. Se lo dicen al presidente, pero se lo dijeron a la primera dama cuando pasó precisamente lo de la senadora de esta semana. Y ahorita lo que sí unieron fue el tema de justicia para Jessica y se pasaron al tema del aborto. Lo único que sí vemos dentro de la conversación de medios digitales es que todavía no están articuladas las mujeres. Digamos que son como movilizaciones independientes que se juntan cuando hay una desaparecida, que se juntan cuando el presidente dice algo con lo que no están de acuerdo, o que se juntan por el Día Mundial del Aborto o algún tema así. Pero no hay una movilización, no hay un movimiento como tal más bien, porque movilizaciones sí hay, pero no hay un movimiento como el que sí lo están haciendo Frena. Entonces, pero si ellas logran armar un movimiento, o si logramos, ahí me incluyo, soy mujer, pero si las mujeres logran armar un movimiento, eso también sí podría desestabilizar. Súmanos a nosotros en el apoyo moral también al tema. Está bien. Entonces, si logran formar un movimiento, eso sí podría desestabilizar un gobierno, porque ellas sí no se van a detener, sobre todo que sí lo hemos visto, es que lo que le dicen es, el gobierno en general no es empático, el presidente no es empático, ya lo hemos visto, la esposa del presidente no es empática, se lo dijeron, y ahorita la que tendría que haber sido empática, que era Claudia Sheinbaum, tampoco fue empática. Ahora, ahí recuperaría de lo que comentas tú. He sentido, por lo menos en aquel episodio entre el 8 y el 9, la intención del presidente de buscar algunos puntos de acercamiento. Traigo como recuerdo el discurso que dio el propio domingo previo a la movilización, o el mismo domingo donde estaba la movilización, tratando de recordar a las figuras históricas, lo importante que han sido las mujeres, pero no sé si han logrado precisamente tener ese gancho de reencuentro. Por lo menos en alguna parte, digamos, de todo este episodio, hay algo en la conversación que le haya sido útil al presidente para agarrarse, digamos, de algún nexo de empatía, por lo menos con las feministas más morenistas, más proclives hacia su visión más amplia de gobierno, o no encontramos nada en la revisión histórica o de la discusión? En realidad no, porque cada vez que ha habido una muerte, o sea,
se demoró mucho tiempo en ser empático con las muertes por el COVID y por las muertes contra las mujeres en su discurso general no está. Y cuando habla de mujeres pasa como la defensa que hicieron a la senadora. Entonces, digamos que eso no tiene nada que, o sea, lo máximo que es a la figura estética de una persona, pero eso no necesariamente representa a todas las mujeres ni representa lo que más le están pidiendo, que es el tema de la seguridad. O sea, no le alcanza, digamos, este tipo de defensas a Citlali, donde a final del día parecería que la esposa del presidente pues busca tener empatía con una agresión que tiene y que sufre una persona. ¿Qué es lo que qué es lo que limita eso? Es que el hecho que estaba ocurriendo alrededor, digamos, de estos temas que eran mucho más amplios, el tema del aborto o el tema de justicia para Jessica, es que los eclipsaban y que se equivocó de tema, o que lo ven como un tema de partido, o que lo ven como un tema de, pues están agrediendo a una de las nuestras, y por eso sí me meto e ignoro lo otro. ¿Cómo más o menos lo sentiste? Eso está un poco complicado. Como lo vemos, es que más bien era como la defensa, o sea, primero la defensa del aspecto físico de una mujer. Digamos que la esposa del presidente sí se ha metido mucho en las burlas hacia el aspecto físico de alguien, o sea, lo ha hecho con su hijo y lo ha hecho en algunas otras ocasiones. Digamos que ahí sí lo hemos visto. Y en este caso, digamos que era una persona cercana a Morena. Entonces, como se vio en la conversación fue una exageración, o sea, lo que le dijeron es una exageración en un caso, que se mete en un caso así a tal punto. La segunda es que pues era la defensa de una persona del mismo partido, y la tercera es que no se metió igual para el tema de justicia para Jessica. Ok. Perdón por hacerlo medio rebuscado, pero tú lo dijiste con más claridad. A final de cuentas, lo sintieron que estaba defendiendo a Citlali más por ser una persona cercana a sus filas políticas que tener empatía con nosotros. Amado, ¿cómo lo ves tú, digamos, de las respuestas que nos ha dado Jimena? ¿Cómo lo ves tú un poco en términos de lo que venga? Si hoy la conversación no está, digamos, lo suficientemente confluyente, porque no es un tema de, todos estamos contra López Obrador por X o distintas causas, no lo está, nos lo ha dicho con claridad Jimena. Sí, el tema de la represión, pues es un asunto que le pega en su centro de gravedad a la izquierda. Creo que tiene significados muy importantes cuando estás hablando de un gobierno de izquierda, cuando estás hablando del gobierno de la Ciudad de México, donde estás comentando pues que la propia Claudia Sheinbaum, que había buscado tener empatía con este movimiento, pues de pronto se sale porque les echa a las policías. ¿Cómo lo ves evolucionando en términos, digamos, de distintos procesos que van a estar haciendo su planteamiento en contra del gobierno? ¿Qué evolución podrías prever hacia adelante? Bueno, déjame decirte primero esta consideración que tengo sobre el asunto de Citlali. A mí me parece que ella aprovechó muy bien agarrar esto al aire, porque no solo el presidente López Obrador, sus leales le agarraron muy bien la forma de victimizarse y de capitalizar la victimización, porque eso les da mucha visibilidad, ¿no? Esto de que el presidente siempre dice que es el más atacado de la historia, pues ya es una idea que él estaba promoviendo para justificar que existe libertad de expresión. En el caso de Citlali, pues no fue ni siquiera un asunto de misoginia. El hombre, el profesor, muy mal, por cierto, se burló del sobrepeso de la senadora. Lo aprovecharon políticamente. A este hombre lo corrieron de la Ibero ni por misógino, ni por, no sé cómo le podríamos llamar, gordofóbico, o por burlarse. Por grosero. Por grosero, por patán, sino por bruto. O sea, ni siquiera se dio cuenta que lo utilizaron no solo para la causa política de ellos, porque la propia Citlali lo ha dicho no una, sino muchas veces. A mí, la verdad es que me tiene sin cuidado que se burlen de mi físico, ¿no? Pero no lo iba a dejar pasar, porque ellos saben capitalizar muy bien políticamente esto. La primera dama también se solidarizó con eso, pues porque le sacó raja en sus propios términos. No me parece que sea algo que tiene una causa legítima detrás. A diferencia de muchos de nosotros que también estamos en contra de que la gente se burle del aspecto físico de alguien, sea de Morena, sea del PAN o sea de cualquier lado, ¿no?
Te interrumpiría porque yo digo, yo cuando vi la nota, lo primero que me brincó es, híjole, pues se metió este señor donde no debía de meterse, no solamente porque pues la gente puede exclamar y sí hacer política señalando que hay que respetar a la gente y que no hay que agredirlos, sino que cuando tú te metes en este momento con una mujer, realmente te metes en camisa de 11 varas. No sé si estoy diciendo lo correcto, Jimena, pero digamos, hay todo un halo alrededor social de momentum. Yo en lo personal, bueno, pues me parece que es positivo por distintas razones que no viene al caso profundizar, pero sí me parece que hay un momentum en el cual cuando tú agredes a una mujer, pues sí se genera toda una serie de articulaciones sensoriales y obviamente del diálogo digital que inmediatamente brincan por el hecho de tratarse de una mujer más que por tratarse de otra cosa. ¿Es así, Jimena? ¿Así lo sientes? Sí, digamos que sí hay una sensibilidad mayor en burlas contra mujeres que si hubiera sido contra un político por el color del pelo o por el tamaño Hay, que sea. hay Sí, más se han burlado rebotes. de políticos porque parecen morsas, por ejemplo, y nunca ha habido un tema así. Pero en este caso sí, digamos que además de que fue desafortunado, fue contra una mujer, sí, bien lo dice Amado, sí fue muy bien aprovechado. Pero te interrumpí, Amado. En Ah, efecto, bueno, fue bien aprovechado. sí, porque además Citlali va junto con Porfirio Muñoz Ledo a buscar por el lado de los, ¿cómo se le llamaría? Los clásicos, los históricos de Morena, los de Lo, izquierda, lo, lo, los tradicionales, algunos les llaman los radicales, los los duros, radicales, los duros, los no científicos, máscara contra cabellera, en fin, hay distintas formas exacto, de señalarlo. pero claro que lo iba a aprovechar en esa coyuntura. Y eso fue desde mi punto de vista, lo que le dio relevancia. Si el profesor se hubiese burlado de cualquier otra persona que no estuviera involucrada en la política, específicamente con Morena, pues la verdad es que no hubiera tenido ningún tipo de relevancia. Ahí porque se metieron los políticos a pelear a favor y en contra, y porque la verdad es que hay muchos críticos del gobierno y de este movimiento llamado la 4T que son muy torpes para criticar, porque lo que hacen es meterse con el hijo del presidente, con el color del pelo del hijo del presidente, con la complexión física entonces ahí eso es ganar para la 4T. Todo el tiempo es ganar porque les están dando justo esa justificación que requieren para decir, ya ven, los de la derecha son muy torpes para criticarlos. Es decir, no tienen fundamentos. Y ellos provocan permanentemente ese tipo de crítica. Y cuando los otros muerden el anzuelo, pues pierden permanentemente. Creo que en esta ocasión, la verdad es que le vino muy bien a Citlali, ¿no? Le vino maravillosamente porque la posicionó. Claro. Bueno, muchos ni sabían que se había postulado para Secretaría General de Morena, ahora todo el mundo lo sabe. Bueno, pues ahí ya nos clavamos un rato, pero creo que vale la pena entre el movimiento social, frena las mujeres, en fin, la parte ciclista, el tema que apuntalábamos que seguramente puede ser de los estelares de esta semana, que es el tema del juicio a los expresidentes. Yo quisiera identificar en tu comentario, Jimena, los puntos a favor, los puntos en contra, qué es lo que está en juego. Yo lo he visto como el huevo de la serpiente que le dejaron ahí a la Suprema Corte de Justicia, del cual va a poder sacar raja seguramente discursiva y mañanera el presidente, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo está percibiendo la gente? La gente siente preocupación por la Corte, no le importa, quieren, digamos, que haya sangre en la plaza. ¿Qué es lo que está predominando en la discusión? Mira, le fue más mal al presidente en ese tema que bien. O sea, la gente sí está diciendo, la gente no entiende si eso es posible o no es posible, pero lo que sí dice es que no debería ser, o sea, lo que dice la gente es que no debería ser un tema como de escarmiento público. Para ellos, digamos que la mayor parte piensa así. A la Corte le va a ir mal, decida a favor o en contra, porque la discusión ya está polarizada en cualquiera de los dos casos. Entonces, los que están en contra del presidente es más, los argumentos en contra de esto son más de círculo rojo y de opinión pública informada, que dicen que no se puede, que sí, o sea, que lo que dice el ministro que es correcto, que es inconstitucional. Eso la gente en general no lo entiende. Lo único que sí entiende es que esto es como una cortina de humo más, que no se puede, o sea, que no necesariamente va a lograr que la situación del país mejore.
los que están a favor del presidente en este tema, si le piden a la Suprema Corte de Justicia que sí apruebe la consulta, y que adicionalmente esa es la mejor forma de acabar con la corrupción en la medida en la que se pueda juzgar a los expresidentes. Pero sí está súper dividido en cualquiera de los dos casos, y en cualquiera de los dos casos, como te digo, le va a ir mal a la Suprema Corte de Justicia. Claro, y a final de cuentas, en cualquiera de los casos, la opinión del presidente, que hoy será incierta, tal vez podría ser de criticar a la Suprema Corte o dejarlo pasar y tal vez decir, bueno, yo hice la parte que me toca. De todas maneras, también va a ayudar de alguna otra forma a esa polarización. ¿Tú cómo lo ves, Amado? Mira, creo que un resumen muy preciso de la idea que tiene el presidente de lo que quiere hacer con este juicio a expresidentes, él lo sintetiza de la rayuela de la jornada del viernes. Fue buenísima en ese sentido. Es decir, plasma en 6 líneas exactamente lo que quiere posicionar como idea el presidente. Y dice el ministro Luis María Aguilar que no se debe juzgar a expresidentes. Y si lo contradicen 2.5 millones de firmas, en ese pequeño resumen está toda la maña del presidente junta. Es decir, no lo dice el ministro Luis María Aguilar, lo dice la Suprema Corte. No están juzgando no están decidiendo sobre si se debe juzgar o no al presidente, sino sobre la constitucionalidad de una respuesta. Y si lo contradigan 2.500, 2.5 millones de firmas o 130 millones de mexicanos, la Constitución es la Constitución. Y lo único que está diciendo la Corte es no es necesario, y seguramente vendrá en ese sentido. Bueno, ni siquiera eso es. La pregunta no es constitucional. ¿Por qué? Pues porque los presidentes no se requiere someter a consultas si se les juzga o no. Pero la idea que quiere posicionar, porque el presidente es de posicionar ideas simples, es la Corte no quiere que juzguemos a los expresidentes. Hasta ahí llega el razonamiento más básico que él quiere posicionar, y el problema es que lo posiciona con éxito. Imagínate si la Corte declarara constitucional su pregunta, pues se le viene abajo todo el prestigio que pueda haber acumulado la Suprema Corte. Lo deshace el Círculo Rojo. O sea, se acaba el país se acaba la Suprema Corte como institución garante de la justicia en el país, ¿no? Pero ahora, al presidente le gusta meter en esos dilemas, meterles esa papa caliente a las instituciones para que decidan, como bien dice Jimena, para donde decidan, está mal, ¿no? Ahora, yo retomaría el comentario que haces o lo que recuperas tú de Rayuela, porque tal vez ese comentario desnuda, en cierto sentido, por qué originalmente se impulsaba tanto la idea de que fueran firmas, apoyos, que fuera, digamos, había 3 rutas para poder pedir la consulta. La primera era reunir las firmas, no les dio tiempo al final del día, y eso me parece que es importante tenerlo ahí presente. La primera opción del presidente López Obrador era que la gente solicitara y exigiera la consulta popular, y siempre puso como segunda y tercera opción que lo pidiera el Congreso, que lo pidiera el Senado posiblemente, o pedirlo él. ¿Qué fue lo que tuvo que ocurrir el 15 de septiembre? No se consiguieron las firmas, ya un poco con los dedos en la puerta es el propio presidente quien termina haciendo la solicitud. Y me parece que cambia, es sutil el planteamiento, pero hay que recuperarlo, pues sí cambia un poco el decir, es que la Suprema Corte de Justicia le dijo que no al presidente a decírselo a 2,5 millones o los millones de personas que fueran. Parecería sutil, pero en términos de lenguaje y de símbolos es algo que creo que puede ser pertinente anotar. Lo que yo recuperaría, Jimena, es, coincido contigo, la Suprema Corte pues está en un dilema complejo, a final de cuentas va a terminar mal con uno de los bandos, bueno, pues lo que le pasa a un juez regularmente, pero ¿qué crees que siga en términos de la conversación? Yo no sé si la profundidad del diálogo llegó al tuétano que muchas veces escuchamos en el Círculo Rojo, de que se pone en riesgo la institucionalidad, la credibilidad de la Corte. ¿Ha llegado, digamos, la conversación tan profundo a ponerla, digamos, en riesgo, o a nivel institucional la defensa de quienes piensan que no había que seguir esta ruta puede garantizar que si la Corte
termina resolviendo. Como resuelva, pues termine siendo vista en efecto como una institución que dio un planteamiento, que se apegó a la Constitución y que a final de cuentas resuelva lo que resuelva, es la Corte y es el respaldo de lo que significa la Constitución. ¿Dónde percibes, y sé que es difícil pronosticarlo, pero en dónde percibes que están los equilibrios ahorita? Mira, llevamos bastante tiempo en la conversación en donde están diciendo que de la corrupción en la justicia. El ministro presidente ha trabajado bastante en medios digitales, a diferencia de los otros ministros presidentes de la Corte, que como que no se metían tanto en medios tradicionales y digitales. Este es un poco más mediático que sus antecesores. Y lo que sí hemos venido es que él ha venido trabajando en posicionar la justicia como la ha venido, o por lo menos ha venido limpiando la imagen tanto de la Suprema Corte, pero más que de la Suprema Corte, de los jueces en general. Entonces, digamos que esa es una campaña que le ha venido haciendo y que se ha visto en repercusión en los medios digitales. Entonces, en la medida en la que veamos que esa conversación sigue siendo como transparente en ese mismo sentido, en donde diga, pues simplemente esto es un tema inconstitucional y tenemos que resolver así, seguramente le irá mejor en los medios tradicionales, por lo menos, y en la conversación digital. Solamente habrá un círculo, que es el cercano al presidente, que es el que siempre va a estar a favor o en contra, que los atacaría en general, y obviamente, digamos que ahí el miedo más grande sería el escarnio público de que salga en la mañanera al día siguiente el presidente diciendo que, hablando en contra de la Suprema Corte. Entonces, digamos que en medios como tal, seguramente le iría mejor a la Suprema Corte si resuelve en el sentido en donde uno de los ministros dijo que tendría que ser inconstitucional por las razones jurídicas que esto haya sido, que ahí sí, del tema sí lo desconozco. ¿Sientes, digamos, que es la resolución o el anteproyecto de Luz María Aguilar, que es es el ministro ponente, el quien está planteando, pues que en efecto no hay condiciones constitucionales, jurídicas, para juzgar a los expresidentes? Digamos, da una serie de argumentos. Sientes, digamos, que hoy, como está la conversación digital, algunos días de que esto ocurra, no demasiados, sientes, digamos, que la Suprema Corte sí mantiene un nivel de conversación transparente, clarifica, explica, es didáctico, digamos, en la forma de explicarle al auditorio o, digamos, a los que están involucrados en la conversión digital. ¿Tú sientes que la Suprema Corte no saldría dañada, sino sería algo que se percibiría, en efecto, como que está haciendo su chamba, y ya quedaría a otro episodio ver qué es lo que hace el presidente o qué es lo que hacen sus seguidores? Bueno, yo quisiera, estamos a punto de terminar, sin duda alguna son temas bien puntillosos, pero interesantes revisarlos en cómo pueden proyectarse. No me quiero quedar sin la idea de que me den la opinión de qué pasó con Ricardo Anaya, porque al final del día, bueno, pues es un actor, ha sido un actor relevante. Yo me queda la impresión de que, en efecto, prendió, digamos, una llamarada y dio el fuego, y de repente, pues, vinieron más videos y tal vez vengan un chorro de videos, por lo que pareciera ser su estrategia de estar confrontando, pero me da la impresión de que hubo un momento que de pronto se apagó y donde la comunicación digital pues volteó hacia otros lados. No sé, Jimena, si estoy en lo correcto. Sí, es correcto. Digamos que cuando salió la semana pasada, subió en la conversación, y uno de sus videos, digamos que es el que se mantuvo durante toda la semana y lo retomaron los medios tradicionales. Al retomar los medios tradicionales, fueron ellos en realidad los que lo subieron a la conversación, y por eso aparece dentro de nuestro análisis. Efectivamente, las veces en donde suben estos personajes es porque el presidente lo retoma en la mañanera. Por eso sube Felipe Calderón, sube Gustavo de Hoyos, sube Ricardo Anaya o sube alguno de ellos. O sea, digamos que ahí la mejor forma de estar en pantalla es que el presidente lo suba en la mañanera. O la otra entonces sería que ya hagan un escándalo suficiente, como un movimiento o una manifestación, para que puedan entrar dentro de los medios digitales y mantenerse en la conversación. Aquí, como lo estamos viendo, efectivamente, seguramente para la próxima semana ya baja, y ya vendrán otros temas políticos que llenen la agenda. ¿Tú crees, Amado, que le alcanza a Ricardo Anaya el antecedente de haber, pues digamos, de haber quedado en segundo lugar? No, digo, es un antecedente importante, aunque quedó con mucha distancia en votos de López Obrador. Hoy el Partido Acción Nacional parecería, o por lo menos eso dicen las encuestas, que es el principal competidor en varios de los territorios de la República. Él tiene una buena relación con Marco Cortés, su equipo en el Partido Acción Nacional, pues
se piensa o se dice que sigue siendo tal vez el más relevante, un poco en contraste con los gobernadores, por lo menos en los órganos de gobierno. ¿Crees que le alcance para crecer esta estrategia, este planteamiento? ¿Crees que vamos a ver a Ricardo Anaya realmente convirtiéndose en un actor de la discusión o fue, como dicen en mi tierra, una llamarada de petate? Pues mira, para mí sí fue una llamarada de petate porque además yo pensé que este video iba a ser realmente viral. O sea, revisando, tiene 241,000 vistas el video que publicó la semana pasada con este mensaje, pero su segundo video ya nomás tiene 42,000. Y digo con todo respeto para Ricardo Anaya, pues mi videocolumna de la semana pasada tiene el doble de lo que él sacó. O sea, realmente es de nicho. Bueno, pero tú eres Amado Avendaño, cabrón. Tampoco comparses. Para su fortuna no me voy a postular a la presidencia de la República, pero la verdad es que yo pensé que iba a ser un boom y el asunto es que no, o sea, salió y además salió una coyuntura del 81 aniversario del PAN. Lo cobijaron en el PAN, estuvo muy chido, presentó su libro que van a leer un micronicho. Y si Ricardo no se pone a trabajar durísimo, como si no fuera absolutamente nadie, de aquí al 2021, en una de esas ni Diputación Federal le toca, porque cuando te sales de la política, dejas de estar vigente, como él, retomar el camino, pues no es tan fácil, sobre todo porque es una coyuntura diferente y tiene que traer una propuesta diferente para lo que hay. Un video, neta, no basta. Un video no basta porque ya lo vimos. La gente se olvida. Tiene 42,000 vistas su segundo video. La verdad es que 42,000 personas para el candidato que recibió 12 millones de votos o incluso 241,000 es nada, la verdad. Bueno, tal vez yo recuperaría, y ya para cerrar el programa, sin duda alguna, pues son distintas ópticas, que es lo que le tratamos de dar aquí a Mesa Horizontal y a nuestro auditorio, de cómo la conversación digital, cómo los medios tradicionales y cómo la opinión pública, pues incide en las percepciones y cómo genera, cómo hoy se requiere un caleidoscopio para tratar de entender la realidad, y una compleja realidad como la política requiere distintos puntos de análisis. Yo lo que me sumaría en el tema de Ricardo Anaya, compartiendo con lo que ustedes dos han planteado, es tal vez es una oportunidad o es un reto que el propio ex candidato del Partido de Acción Nacional tendría que revisar y analizar a profundidad, no solamente los mecanismos de conversación o la forma en la que estos instrumentos de comunicación los puede hacer mucho más empáticos a las condiciones que hoy están presentes. Empáticos me refiero a hemos agotado, pues, qué tanto Frena se está convirtiendo en el elemento, nos guste o no, empático en cuanto a conexión, el movimiento de las mujeres. Tal vez hay para los actores públicos la obligación, la necesidad sin duda, pero la obligación de volverse empáticos y conectar no solamente con la parte racional de las políticas públicas, sino que las políticas públicas de lo que está haciendo mal tengan ante todo una parte empática de contacto, de corazón, de emoción con la gente. Y me parece que ahí tal vez está un reto, es una obligación por los actores públicos. Creo que a final de cuentas estos videos, que ha salido Ricardo Anaya, también va a poner a prueba qué tanto su trabajo en campo y en tierra dejó sembrado no solamente un momento electoral, sino dejó sembrado un proyecto con almas y con corazones en los que esa raíz, pues hoy si les vuelve a echar agua, pueda crecer, pueda convertirse pues en una opción, o si solamente fue, pues en efecto, un momento de la coyuntura electoral de aquel ya lejano 2017-2018, pero que cómo nos sigue dando lata todavía para efectos de la construcción del país. Yo les agradezco muchísimo, mi querido Amado Avendaño. Muchas gracias, hermano, por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Abrazo, amigo. Y mi queridísima Jimena, no quise decir las mujeres primero porque hoy tuvimos un fuerte sesgo feminista en este programa. Sin duda alguna, mi querida Jimena Céspedes, muchas gracias por estar aquí con nosotros y obviamente gracias a Metrix por darnos la información para poderla analizar. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Y bueno, yo soy Armando Ríos Peter, les agradezco enormemente que nos acompañen como cada martes aquí en Mesa Horizontal. Seguiremos aquí por Radio 13 Digital y por Diario de Confianza, no se pierdan. La próxima semana vamos a revisar precisamente el tema de las mujeres. Nos vemos próximo martes.